Hola, mi nombre es Hernando Trinidad y continuamos en la unidad número 5. En este momento vamos a hablar sobre modelo Canvas. Una de las particularidades que empiezan a tener en cuenta cuando el modelo Canvas llega a la sociedad y en general a las empresas es entender que podemos reconocer a las compañías como un todo. Esto permitió hacer cientos de análisis de qué modelos de negocio funcionaban y qué modelos no funcionaban. A continuación vamos a ver una recopilación de los casos de las situaciones más comunes que hacen que un modelo de negocio no funcione. Una primera característica que hace que los modelos de negocios no funcionen es que terminan resolviendo un job o una necesidad no requerida por el cliente. Esto es muy común cuando salimos al mercado con soluciones que no están atadas a un cliente final o que terminan resolviendo casos que en definitiva el cliente no quería, como por ejemplo saco una cámara fotográfica que tiene la capacidad de poder hacer inmersión en playa o en la piscina, pero el cliente no necesita la cámara para tomar fotos debajo del agua. Solo ciertos tipos de clientes necesitan ese tipo de soluciones, por ende pretender montar un modelo de negocio para que todos tengamos una cámara inmersible de pronto no es la mejor solución. Ha pasado, por ejemplo, con los teléfonos celulares, que en este caso tienen esta capacidad de poder absorber cuando se caen en el agua, pero la razón particular no es que el teléfono sea sumergible, sino más bien protegerlo. Y la propuesta de valor dista bastante de una cosa es proteger el celular y otro es voy a vender celulares para abusos. Son dos ecuaciones muy distintas. Otro componente que tiene que ver con cómo fracasan los modelos de negocio es tener un desequilibrio entre la ecuación de ingresos y gastos. Esto lo podemos ver muy recurrentemente en el mundo de las startups o empresas de tecnología que levantan capital. La ecuación de ingresos y gastos por lo general está desequilibrada. Estas compañías arrancan con altos flujos de gasto y con ingresos hipersignificativos que les permiten capturar el mercado de una forma mucho más eficiente. Hay un libro que cuenta mejor cómo funcionan este tipo de modelos de negocios que se llama Blitzscaling, y Blitzscaling de gran medida plantea que estas organizaciones capturan el mercado lo más rápido que pueden, inyectan grandes cantidades de capital en el mercado con tal de posicionarse como primero para que el resto de la competencia no tenga la capacidad de poder adquirirlos o de poder ser competencia. ¿Esto qué implica? Que los gastos son exorbitantes y la ecuación por lo general está desequilibrada. Y sucede, como pasó hace un par de años, estamos en medio de un invierno, y lo llamo invierno en el sentido de congelamiento de los levantamientos de capital, en donde, por ejemplo, en pandemia se vieron altas sumas de dinero, compañías que levantaban en Colombia 50, 100, 120 millones de dólares y que en este momento está costando mucho levantar capital porque se ha reconfigurado el universo en este sentido. Esto lo que ha permitido es que un gran número de startups, no solo en Colombia, sino en el mundo, cierren operaciones porque no logran equilibrar a tiempo la ecuación de gastos e ingresos. Puedo tener ingresos significativos, pero no logro cubrir los gastos. En las startups, por ejemplo, la ecuación está 2 veces el ingreso o 3 veces el ingreso en gasto. Es decir, gasto 3 veces más de lo que ingresa. Hace que la ecuación sea muy compleja y terminen pasando como recortes de personal, cierres de operaciones en ciudades y demás. Tener muy claro esto al principio permite que las organizaciones determinen un horizonte de tiempo para llegar a equilibrar la ecuación o por el contrario, determinar cómo el tamaño de mercado puede fácilmente llegar a equilibrar esa ecuación. Otro componente que parece obvio, pero que en las organizaciones normalmente no se tiene en cuenta son los factores externos. Los factores externos, por lo general, es una de las fuentes no controladas de por qué los negocios fracasan. Pueden ser ajustes en normativas, ingreso de competencia al segmento empresarial, una inundación, un cambio en el comportamiento del cliente. Pasa externo a la organización. Entonces imaginémonos que las compañías son una caja y todo lo que está dentro de ella yo lo puedo controlar. Puedo aumentar mis ingresos, puedo reducir gastos, puedo incorporar nuevo talento, diseño estrategias para salir a conseguir clientes, pero en el entorno externo de la compañía hay factores que no puedo controlar y para eso hay que hacer mitigación de riesgos
ya sea positivos o negativos, para que el impacto sea el menor posible dentro de la organización. Y en ocasiones estos factores externos no pueden ser controlados o mitigados solo por la compañía. Tienen que ser vistos como un clúster. Las compañías se unen y empiezan a trabajar de manera mancomunada para que esos factores externos jueguen a favor o tratar de reducir qué tan en contra juegan para la compañía. Por último, y el más importante en este sentido, es una ejecución ineficiente. Los mejores modelos de negocio, ningún modelo de negocio aguanta una primera interacción con un cliente. Si la ejecución no es eficiente, los modelos de negocio siguen siendo papel. Cosas que por lo general pasa porque hay o inexperiencia al lanzar un modelo de negocio, no hay conocimiento del mercado, la capacidad de poder atender la demanda del cliente es limitada, las expectativas con las que se lanzan nuevos productos o servicios superan o por el contrario no llegan a ser cumplidas para el cliente final, procesos incluso internos de malversación de recursos, en general múltiples factores que yo puedo diseñar el mejor modelo de negocio, pero si no estoy teniendo en cuenta factores externos, no estoy teniendo en cuenta una ecuación de equilibrio de gastos e ingresos, a resolver un problema real y adicional le sumamos que no hacemos una ejecución eficiente, la fórmula del fracaso está más que determinada. Con esto son algunos de los factores más comunes por los cuales los modelos de negocio fracasan. Identifica en tu empresa qué está sucediendo. Tienes un buen equilibrio del esquema de ingresos y gastos, proyecciones de utilidades, tengo claro cómo puedo multiplicar por 1, por 2 o por 3 mis ingresos para compensar la ecuación de gastos. Hago control y hago seguimiento a mi equipo de trabajo en la ejecución. Son algunas de las estrategias que podemos empezar a trabajar para mitigar este tipo de aspectos. Ahora bien, otro componente entendiendo la herramienta del modelo Canvas es cómo logramos innovar utilizando esta herramienta. Lo importante es que tengamos en cuenta que son dos situaciones distintas. En un escenario, eres una compañía con un modelo de negocio que reconoces, es decir, entiendes tus clientes, sabes cómo te relacionas con ellos, cuál es el tipo de propuesta de valor que le ofreces, cuánto ingresos generas por eso, cuántos gastos necesitas para poder diseñar esa propuesta de valor y llevarla al cliente, qué actividades son más recurrentes, con qué aliados trabajas, cuáles son el tipo de recursos que necesitas, si son talento humano, si es materia prima. Conoces a la perfección tu modelo de negocio. En esta parte, lo mejor es optimizar tu modelo de negocio. Y en este sentido, el modelo Canvas te permite trabajar en una forma. Lo vamos a ver en adelante, cómo las compañías utilizan esto como estrategias para ganar. Pero en este caso, tu modelo Canvas te va a permitir entender tu compañía como un todo y buscar optimizarla en todo el ciclo de la operación. Adicionalmente, conoces a tus clientes, reconoces cómo trabajan ellos, por qué te compran, conoces el contexto, por ende, las posibilidades de fracaso son menores. Y tanto son menores que tienes una capacidad incluso hasta de pronosticar qué va a pasar. Puedes hacer pronósticos de ventas, puedes hacer pronósticos de crecimiento del personal, aumentos de salario. Es un escenario que tú conoces, es tu caja. Ahora, si quieres salir a crear nuevos modelos de negocio, aquí comienza una parte interesante de la ecuación. Crear nuevos modelos de negocio significa continuar haciendo lo que hago, pero por el otro lado entra en un proceso continuo de construcción, de ejecución. En ese sentido, ya no conoces a los clientes, tienes que empezar a entenderlos. Adicionalmente, tienes que empezar a entender el contexto de ese modelo de negocio. Y en general, esta ecuación, que es diferente a la caja donde tú mejor sabes cómo manejarte, es un proceso más de experimentación, de entendimiento, de prueba y error, de reconocer cómo puedo hacer mejor ese trabajo para que en algún momento este nuevo modelo de negocio pueda llegar a suplir al anterior o coexistan en un escenario de equilibrio. Entender esta particularidad es algo que las compañías muy poco reconocen. Es un tema de estrategia. ¿Qué hago hoy? Hay una metodología que se llama Sandbox. Y en los Sandbox que lo utiliza Excel Center, habla que cuando una compañía quiere innovar, el Sandbox es como el arenero de los gatos, para dar un ejemplo mucho más específico. Entonces, tú hoy como compañía tienes un Sandbox que conoces perfectamente y tus dos pies están ubicados en ese modelo de negocio. Y lo que haces es crear un sandbox al lado de la compañía, es decir, un escenario que se traslape en donde tú poco a poco vas trasladando tu peso. Es decir, vas reconociendo qué está pasando,
entiendes cuáles son las características del cliente, cómo comprar, cómo vender, cómo interactuar con la competencia y poco a poco ese sandbox o se amplía, es decir, es mucho más grande el tamaño de mercado que estás capturando, pero las capacidades, habilidades y competencias para poder capturar la innovación implica hacer movimientos. Entonces, entender muy bien esto te va a permitir como compañía reconocer cómo mi modelo de negocio actual puede apalancar una nueva idea de negocio, una unidad, un producto nuevo, un nuevo servicio o incluso mejorar el que ya tengo, porque hay que recordar lo siguiente, la innovación no necesariamente es cosas nuevas. Son nuevas para la compañía, son nuevas para el cliente, pero que ya existan en el mercado no significa que no son innovación. Es importante que tengamos esa ecuación clara a la hora de innovar con modelos de negocio. Ahora bien, ¿cómo compito utilizando un modelo Canvas? Aquí la ecuación se empieza a poner bastante interesante. Para esto, hay una metodología que plantea la empresa Strategy, que es la que está detrás de todo este tema de modelo Canvas, y plantea 4 niveles de estrategia o 4 tipos de compañías según cómo utilizan el modelo Canvas. Un nivel de estrategia 0 lo llaman ellos obvious, es decir, es obvio, es lo más recurrente, es lo que más se ve en las compañías. En este caso, las compañías que utilizan el modelo Canvas en el nivel 0 son compañías que están dedicadas a producir o a servir. Es decir, hago mi diario vivir todo el tiempo. Están más enfocados en cómo equilibrar la propuesta de valor con el cliente final y finalmente hacer un ejercicio de transaccionalidad mucho más recurrente. Esto nivel 0 es el nivel más básico a la hora de utilizar modelos de negocio. La idea es que cuando terminemos este ejercicio puedas identificar en qué nivel de compañía está tu organización. El segundo son los beginners. Es el nivel de estrategia número 1. En este caso, las empresas que utilizan el modelo Canvas a nivel de beginners ven cada caja del Canvas como una forma individual. Es decir, dónde está mi cliente, cuál es el relacionamiento, cómo interactúo con él, cómo genero ingresos, cómo genero gasto, cuál es propuesta de valor. Funciona como un checklist. Las compañías que hacen esto, por lo general, optimizan la operación caja por caja. Eso no significa que no esté mal, pero puede ser mejor. El otro punto ya son los maestros. Los maestros que están en el nivel de estrategia número 2 crean historias utilizando el modelo Canvas. Es decir, cuál es la interacción de la propuesta de valor con el cliente final. Esto cómo incide en el relacionamiento con mi cliente y en la forma como la interactúo. Y al final, el modelo de ingresos. Cuando hablamos de historias, estas compañías complementan el modelo de negocio y lo ven como una interacción tipo ecosistémica. Todo está interconectado. Y busco optimizar la operación y generar mejores propuestas de valor haciendo ajustes leves o ajustes más eficientes para poder hacer una compañía y un modelo de negocio más eficiente. Pero queda un último nivel, el nivel de los invencibles. ¿Por qué invencibles? Y vamos a ver un caso muy específico para entender esto cómo funciona. Los niveles 3 de estrategia o invencibles para Strategizer habla de compañías que crean nuevos modelos de negocio mientras ejecutan uno. Es decir, no basta con tener el modelo de negocio actual, es decir, haber pasado por el obvious, luego ser un beginner, hacer los checklists, luego empezar a interactuar. Ese arte lo dominas. Ahora creas nuevos modelos de negocio en ese ejercicio buscando generar una ventaja competitiva constante con la organización. Esto lo vemos muy rápidamente ejemplificado en compañías como Amazon, Apple, Google, que son los casos más recurrentes, pero también empezamos a ver esto en compañías en Colombia, Grupo Éxito, e incluso en compañías pequeñas. Ser un invencible no significa ser una empresa grande. Ser un invencible lo que significa es tener esa capacidad de diseñar nuevos modelos de negocio. Y el caso puntual es lo que vemos con Nequi y Bancolombia. Bancolombia, un banco tradicional, como los muchos que hay en Latinoamérica, y líder en el mercado, empieza a incursionar en un modelo de negocio que incluso, que hoy lo que se llama las fintechs, pareciera que Nequi, Bancolombia estaba creando un antibanco. Pero por el contrario, en el proceso de la generación de Nequi, Bancolombia ha logrado no solo aumentar la capacidad de penetración de productos digitales en Colombia, o en Latinoamérica, si es el caso donde tenga operación, pero también ha tenido la oportunidad de crear una unidad de negocio
muy sostenible, rentable, entender mejores tendencias de mercado, mejorar su modelo de negocio actual, a crear nuevos productos o servicios y adelantarse a la competencia. Nequi ya era Nequi antes de que llegara Nubank, pero ya con Nequi en el mercado, difícilmente Nubank iba a capturar todo el mercado en el momento u otro. Luego lo hizo Davivienda y lo han hecho otras compañías. Entonces, ser un modelo de negocio invencible, una empresa con un modelo de negocio invencible, de acuerdo, es un proceso que toma tiempo, que requiere grandes inversiones, que requiere experiencia, pero permite a las compañías adelantarse al contexto. Lo hablamos hace unos minutos. ¿Cuáles son esos factores que hacen que los modelos de negocio fracasen? Y crear nuevos modelos de negocio, anticiparse, probar mercado, es una de las estrategias que más se utiliza. Con esto cerramos esta cápsula adicional de propuesta de valor. No olviden ir al material que tenemos dispuesto en la plataforma, hacer las evaluaciones y compartir el conocimiento con las demás personas que están en este curso. Nos vemos en un siguiente capítulo.